Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión vamos a hablar de errores que cometemos cuando hacemos cortes de cabecitas de las suculentas, cuando cortamos las rosetas de las suculentas. Este video va de los errores comunes, ya sabes, con toda mi experiencia para que no te pase lo que a mí me ha llegado a pasar. Bueno, este video, como te digo, son como de cositas que me han pasado, de cosas no buenas que me han pasado al hacer corte de suculentas. Mucha gente le llama decapitar suculentas, ¿verdad? Evidentemente. Aquí tengo unas maravillosas equeverias secundas. Estas podríamos hacer el corte porque de algún modo intentando rejuvenecer la planta, ¿de acuerdo? A veces hay ocasiones en que las plantas se van haciendo muy grandes y es momento de hacer el corte aéreo o decapitación para que la suculenta vuelva a renovarse. A veces este tipo de corte se hace para renovar la suculenta. Pero siempre es importante que sepas, este sería como que el primer error, que esto se tiene que hacer en primavera. Terminando el invierno, la mejor época para practicar los cortes o las decapitadas de las suculentas, pues es precisamente la primavera. Si tú realizas decapitación en otoño o en invierno, lo vas a pasar muy mal. Te lo digo porque yo ya lo he hecho y me ha pasado mal. Porque el frío impide que salgan las raíces de las suculentas, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer decapitación, esta es la mejor época. Estas las podríamos intentar decapitar para que se reproduzcan más o para rejuvenecer. El otro detalle es saberlo hacer. Hay que saber si nos conviene o no. Por ejemplo, yo a estas nenas las dejaría otro año. ¿Por qué? Porque pues es una suculenta que me da muchos bebés. Me ha dado bebés muy bonitos, muy bonitos. Aquí no están tan bonitos porque los acabo de cortar, amigos, pero sí me ha dado suculentas muy bonitas. Entonces, esta suculenta le estaríamos haciendo el corte si queremos que sea un rejuvenecimiento para la suculenta. Hay suculentas que ya no van a crecer más o que el tronco quedó muy largo y lo que queremos es rejuvenecer, pero no siempre. En este caso yo no te aconsejo realizar un corte porque no es necesario, ya que la planta se reproduce muy bien y yo voy a esperar otros 2 años allí. Entonces también otro error que cometemos es apresurarnos a creer que debemos de estar cortando las suculentas todo el tiempo. Esto ya depende de cada persona. Aquí, por ejemplo, tengo una echeveria, se supone que es un híbrido de imbricata muy bonito. Mira, nada más, está bien grande, ¿eh? No creas que es chiquito, no, es muy grande, pero él ya ha hecho mucho tallo, ¿de acuerdo? Ese es el detalle. A veces la decapitación se usa porque queremos que nuestra suculenta se vea bonita otra vez, que parezca que está saliendo desde el suelo, ¿no? Entonces esta podríamos hacer la decapitación, como ya te mencioné, la decapitación tendríamos que hacerla en primavera porque es la mejor época. Tengo videos sobre procesos de decapitado, pero si quieren que haga otro video, déjenmelo en los comentarios para saber cómo hacer el decapitado. El proceso, yo creo que sí voy a hacer otro videito. Hoy estamos hablando de los errores, como de mis recomendaciones, ¿no? Esta, por ejemplo, esta suculenta, si queremos que se haga más grande, sería buen momento para hacer el decapitado. A veces el decapitado ayuda a que las suculentas sigan haciendo, como que se sigan ensanchando, que sigan creciendo hacia los lados. Esta, por ejemplo, ya quedó así, si te das cuenta. Pero si decapitamos, probablemente podamos hacer que crezca más hacia los lados. Otro detalle es que a muchas personas no les gusta que sus suculentas tengan estos tallos y crezcan hacia arriba. Que por cierto, este híbrido no saca tantos bebés como si lo sacaría una imbricata común. Ese es otro detalle. Hay personas que como yo no decapitamos porque lo que queremos es incentivar a que por aquí salgan más bebecitos. A veces pasa, amigos, que nosotros decapitamos la suculenta y el tronco se pudre. Eso también es muy común. Que sepas que es un riesgo de la decapitación, que no todas las decapitaciones se van a dar. En todo caso, te recomiendo hacer decapitaciones, se pueden hacer, como te mencionaba, para rejuvenecer. Cuando las suculentas ya tienen más de 1 o 2 años, se puede hacer para intentando rejuvenecer la planta, se hace. Pero siempre es mejor hacer una decapitación de suculentas
cuando la planta es ya adulta. Si tú intentas hacerlo con suculentas muy pequeñitas o de tamaños muy pequeñitos, no te va a ir nada bien. Por ejemplo, aquí tengo un Sedum Symphorus. A esos son caros, no son tan fáciles de encontrar. Y yo lo que quiero como cultivador de suculentas, pues es tener más suculentas. Y entonces pienso que al hacer decapitación de esta suculenta, a mí me va a dar más plantas. Esto no es así, amigos. Te lo digo por mi propia experiencia. La decapitación de suculenta se hace cuando la suculenta ya tenga 1 o incluso hasta 2 años contigo y lo que queremos hacer es producir bebés. Si es una suculenta que se pueda reproducir a través de hoja, te conviene más reproducir a través de hoja. Ahora, sí se puede hacer el proceso de decapitación. Claro que sí se puede hacer en suculentas pequeñas, pero es más riesgoso, ¿no? A eso quería llegar. Es más riesgoso porque como la planta es muy pequeñita, no siempre tiene la fuerza para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que se marchita. Esta es una Echeveria Ice Rose, rosa de hielo. Esta que está aquí fue la base, fue ahí donde cortamos la planta y esta fue la cabecita de la maceta. La planta la cortamos pequeña, no muy grande, o sea, sí se puede dar. Que tú hagas una decapitación en suculentas que no son muy grandes, sí se puede. Mi recomendación experta es que te esperes a que la suculenta tenga unos 10 centímetros de diámetro como mínimo. Porque si esta es muy chiquita, vas a batallar. Entonces a veces nos desesperamos y cortamos. Algunas veces vas a tener éxito y otras no, ¿de acuerdo? Entonces yo te aconsejo, espérate a que la suculenta esté grande. Ustedes ya saben que nosotros decapitamos cuando son suculentas que no se pueden reproducir por hoja, ¿de acuerdo? Voy a traer un ejemplo de una Lawi para que veas lo que pasó con esa decapitación, ¿de acuerdo? Entonces, esta decapitación nos fue muy bien. Hay suculentas que les va mejor que otras, ¿de acuerdo? Hay unas que les va muy bien, que yo te diría, decapita, no pasa nada, te va a ir bien. Y hay otras que son más difíciles. ¿Cuáles son las suculentas que cuando decapitamos son difíciles? Todas aquellas que crezcan lento. Amigos, probablemente este video sea largo, pero no importa porque va a ser como una guía completa de errores al decapitar para que no te pase lo que a mí me ha pasado. Esta, por ejemplo, era una Queveria Lawi que corté muy pequeñita. Ella no estaba más de 6 7 centímetros. Yo me arrepiento de no haber esperado más tiempo. Si yo me hubiera esperado más tiempo, no me estuviera pasando esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando las suculentas son muy pequeñitas, las cabecitas les cuesta mucho trabajo enraizar. El otro error que cometí fue que lo hice en otoño. Siempre decapita en primavera, siempre. Oh, este mes es la mejor temporada para hacer decapitación porque para cuando llegue el invierno la suculenta ya va a tener raíz. Y entonces las suculentas con el frío no sacan raíz. Es un gran error decapitar en invierno. Ahora, hay veces en que porque sale un hongo o X o Y, pues es necesario, pues nos tenemos que intentar, ¿no? De que se pudre la planta, a intentar salvarla por una decapitación, pues decapitamos. Esta era el tronquito de la Lawi, va muy bien y logré sacar 2 Lawis, estoy súper contento, pero han tardado mucho en crecer. Si yo me hubiera esperado a que esta Lawi tuviera 15 o 10 centímetros de diámetro, me hubiese ido mejor. Y en todo caso, creo que te recomiendo más reproducir las Echeveria Lawi a través de hoja, a través de escapo floral o incluso a través de los hijuelos. Porque la decapitación de la Lawi sí cuesta trabajo, amigos. O sea, no es como que hay una decapitada fácil. No. Hay suculentas que son más delicadas, unas sí, otras no. Entonces, cuando las suculentas son muy pequeñitas, que tienen, por ejemplo, estos tamaños, 5 centímetros de diámetro, no te aconsejo decapitar. Espérate a que estén grandes. Ahora, no aplica para todos porque hay suculentas que no son tan grandes, o sea, que son chiquititas. Por ejemplo, esta que vería que es una lolita, se podría decapitar. Yo te aconsejo que no, que te esperes. Yo hice decapitación de lolita, me fue bien porque tuve bebés, pero siento que lo correcto es esperarme a que esté más grande. Cada suculenta tiene un tamaño específico en el que sería bueno decapitar. Entonces, hay suculentas medianas, hay suculentas grandes y tienes que aprenderle el truco. Esta, por ejemplo, no la decapitaría, me esperaría otro año para poder comenzar a decapitar y intentaría reproducir a través de hoja. Lolita se puede reproducir por hoja, sí, tiene bajo índice, pero siempre es preferente reproducir a través de hoja, incluso antes que decapitar.
Porque en decapitar no creas que es como que todo miel sobre hojuelas. Puedes llegar a perder la planta. Sobre todo si son plantas pequeñitas me ha pasado. Cuando decapitamos, lo que más intentamos es que la suculenta saque raíz. Ahora, por ejemplo, mira, esta es una suculenta que yo no decapitaría. Es que, ¿sabes qué pasa con la decapitación? Depende mucho de la persona. Hay personas que van a querer porque tengan algún negocio, ¿no? Entonces ahí sí tienen que hacer decapitaciones. Y hay otras personas que a lo mejor no estamos vendiendo. Entonces es muy diferente. Pero por ejemplo, si esta es una suculenta que ya me está arrojando bebés o que se puede reproducir rápido desde hoja, no te aconsejo decapitar a menos que quieras hacer un rejuvenecimiento. Bien, esta por ejemplo también a veces pasa que hay suculentas que ya desde pequeñas nos van sacando mucho bebé, entonces cuando tú veas que la suculenta te saca muchos bebés, no decapites, no decapites, no decapites, de verdad es mi mayor consejo. La decapitación de suculentas es solo para rejuvenecer la planta o para plantas que no se pueden reproducir desde hoja o que no nos sacan hijuelos, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, es una plantita que yo estoy viendo que saca muy buena cantidad de bebés. Esto no lo voy a decapitar, ¿no? Esta, por ejemplo, tampoco la voy a decapitar. Siempre que se reproduzca bien por hoja o que te dé bebés, no decapites. Decapitación exclusiva solo para aquellas suculentas difíciles. Por ejemplo, estos bebés que están aquí y que salieron de la planta madre son más fáciles de cultivar, de cortar y de enraizar. Ya hasta lo piden. Y los que sacamos por corte de decapitación, no. Voy a mostrarte bebés que han salido por decapitación. Estos son bebés de un corte que hicimos a una suculenta que es de Renbergi, cruza con Cante. Y los bebés empezaron a salir a raíz de esa decapitación. A veces hay bebés que se van a desprender solos. Por ejemplo, este ya se desprendió solo. Sí pasa que se van desprendiendo solo y pues ya es momento de sembrarlo en forma independiente. Pero es bien importante que esos bebés los cortes hasta que ya sean muy grandes. Es que serían este. Recuerda que esta que es la más grande, la flor más grande, esa no la vamos a cortar, porque esta se va a nutrir de las raíces originales de la planta, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a haber una suculenta que se va a quedar con la raíz y esa se va a quedar así. Por ejemplo, con esta Dusty Rose, esta que está acá, pues es la suculenta más grande, la del centro. Pues esta es una decapitación y están saliendo bebecitos. Son como 5 o 6 bebés los que van ahí. Estos bebés no se cortan hasta que estén muy grandes. Y yo te aconsejo que hasta que tengan 7 o 8 centímetros de diámetro. Porque si tú los cortas muy pequeñitos, vas a batallar para enraizar. Eso me ha pasado muchas veces. E incluso he perdido bebés pensando que son como bebés normales. No, los bebés de la decapitada son más sensibles. Aquí, por ejemplo, tengo estos que son, esta es una Graptoveria Devi, le han salido también muchos bebés. De nuevo, se deja un bebé, esta es el que yo voy a dejar y los demás son los que vamos a cortar. Pero estos los vamos a dejar hasta que estén bien grandotes. Si no están grandes, no los cortes porque te prometo, te juro que va a ser difícil que los enraices. Claro, puede haber sus excepciones, pero de preferencia espérate lo más que puedas. Si te puedes esperar medio año, 3, 4 meses, genial. Estos, por ejemplo, son bebés que yo voy a dejar que crezcan mucho y esta va a ser la opalina que se va a quedar originalmente. Esta va a ser la opalina. Entonces, cuando tengas bebés, siempre espérate a que estén bien grandotes.